Me llamo Regino. Soy de un pueblito que se llama El Lechugal. Está pegado a las orillas de Villahermosa, en Tabasco. Toda mi vida la pasé entre milpas, potreros y caminos de tierra. Conozco el olor de la lluvia antes de que caiga. Sé cuando una planta tiene sed y cuando ya no hay nada que hacer por ella. Por eso, cuando empecé a ver lo que pasaba en el ejido, supe que algo estaba muy mal. No era cosa de la naturaleza, era cosa de gente. Todo comenzó un martes de agosto, de esos que amanecen pesados, con el aire quieto y el cielo color panza de burro. Fui a revisar mi parcela temprano, como siempre, y al pasar por el terreno de don Crescencio, mi vecino de toda la vida, me detuve en seco. Sus matas de maíz, que 3 días antes estaban verdes y bien paradas, estaban tiesas, amarillas, como si alguien les hubiera jalado el alma de adentro. No había plaga visible. No había señal de que el suelo estuviera malo. Era como si algo invisible hubiera pasado por ahí de noche y les hubiera apagado la vida de golpe. Le dije a don Crescencio lo que vi. Él salió con los ojos hinchados como si no hubiera dormido y me dijo que ya lo sabía. Me dijo que desde hacía unos días estaba escuchando cosas de noche, ruidos afuera de su casa, pasos que llegaban y se iban sin que nadie apareciera. Yo lo escuché, pero no le di mucho peso en ese momento. Pensé que el calor y el cansancio le estaban jugando cuentas. Pero en los días que siguieron, lo mismo le pasó al terreno de doña Petra, luego al de los Alvarado, luego al del joven Isidro que apenas había sembrado su primera cosecha con lo que juntó de trabajar en la ciudad. Uno por uno, los maizales se iban muriendo sin explicación. Yo empecé a caminar los linderos con más cuidado. Me puse a observar los bordes de los terrenos, los puntos donde una parcela termina y comienza la otra. Y fue ahí donde encontré algo que me heló por dentro. En varios puntos de los límites había pequeños círculos en la tierra, como si alguien hubiera cavado con cuidado, revuelto el suelo y vuelto a taparlo. No eran hoyos de animal, eran demasiado perfectos, demasiado ordenados. Metí un palo en uno de esos puntos y a poca profundidad topé con algo duro. Saqué un frasco de vidrio tapado con trapo negro y amarrado con hilo rojo. Adentro había tierra, algo que parecía ceniza y unas hojas secas que no reconocí. No lo abrí. Lo dejé caer y me limpié la mano en el pantalón, como si me hubiera quemado. En el pueblo hay una historia que todos conocen, pero nadie platica seguido. Dice que hace muchos años, en un terreno que quedaba en la orilla norte del ejido, vivía una señora que curaba con plantas, que la gente iba a verla cuando los doctores no podían ayudar. Un día alguien la acusó de hacer cosas malas, de usar su conocimiento para dañar en vez de sanar. La gente se puso en su contra, le quemaron su casa, le quemaron sus plantas, le quemaron todo. Ella se fue, pero el terreno quedó ahí, vacío, con la tierra negra y sin que nada volviera a crecer bien en él. A ese terreno todo el mundo en el Lechugal le decía la parcela negra. Yo nunca le tuve mucho miedo a esa historia, pero cuando empecé a ver los frascos en los linderos y los cultivos muertos, algo en mi cabeza comenzó a conectar las cosas. Esa parcela llevaba años sin dueño claro, y de repente, en los últimos meses, habían aparecido unos hombres preguntando por los terrenos de alrededor, diciendo que querían comprar, que pagaban bien, que el gobierno iba a hacer algo grande por esa zona y que el que vendiera a tiempo iba a salir ganando. Una noche, no pude dormir. Me levanté a las 2 de la mañana a tomar agua y desde la ventana de mi cocina vi algo que no esperaba. Una figura caminando despacio por el borde del terreno de don Crescencio. Era una mujer, con un rebozo oscuro cubriendo la cabeza, cargando algo en la mano. Caminaba sin prisa, como si conociera bien el camino, como si lo hubiera hecho muchas veces antes. Se agachó en uno de los bordes, estuvo un momento ahí, y luego siguió caminando hacia el siguiente punto. Yo me quedé pegado a la ventana sin mover ni un dedo. Al día siguiente fui a revisar donde ella se había agachado. Ahí estaba. Otro círculo de tierra removida, otro frasco enterrado. Ya no tenía duda. Esto no era cosa del más allá. Era un método. Alguien estaba usando el miedo, usando la superstición de la gente, para empujar a los dueños de las tierras a que cedieran,
a que salieran corriendo asustados sin entender bien qué era lo que estaba pasando. Lo que vino después fue peor. Un lunes en la mañana, la mamá de un vecino mío salió a barrer su entrada y encontró en el piso, frente a su puerta, un plato de peltre con leche tibia. En el centro del plato había una gota de algo oscuro, espeso, que todos sabíamos que era sangre. La señora soltó el palo de la escoba y se metió a la casa sin decir nada. No volvió a salir en 3 días. Cuando me enteré de eso, sentí algo que no es exactamente miedo, pero que tampoco es otra cosa. Era como saber que alguien te estaba mirando sin que tú lo vieras a él. Era saber que quien estaba haciendo todo esto ya sabía quiénes éramos, dónde vivíamos, a quién queríamos. Empezaron a aparecer otras cosas en otras casas del ejido. En la entrada de los Alvarado pusieron un saco pequeño con algo adentro que nadie se atrevió a abrir hasta que llegó el señor mayor de la familia y lo hizo con un cuchillo. Adentro había huesitos pequeños y un papel con los nombres de sus hijos escritos a mano. Doña Petra encontró un sapo cocido envuelto en una tela con su nombre bordado encima. La gente empezó a no dormir. Empezaron las peleas en las familias, los nervios, el llanto de noche. Niños que dejaron de comer bien porque los papás andaban tensos todo el tiempo. Eso era exactamente lo que buscaban. No hacía falta que nada sobrenatural pasara de verdad. Con que la gente lo creyera era suficiente. El miedo hace lo que ningún machete puede hacer. Dobla a las personas por dentro, las agota, las vacía, hasta que lo único que quieren es salir de ahí y no volver. Y así fue. Uno por uno los dueños de las parcelas fueron firmando papeles. Llegaban unos hombres de traje con camionetas nuevas, hablando muy tranquilos, muy seguros, diciendo que ellos entendían la situación, que el terreno estaba cargado de cosas malas, que lo mejor era empezar de nuevo en otro lugar, que ellos pagaban lo justo y que además le quitaban a uno ese peso de encima. Y la gente, agotada, sin dormir, con miedo de lo que pudiera pasarle a sus hijos, firmaba. Yo lo vi. Vi cómo en menos de 2 meses casi todas las parcelas que rodeaban la parcela negra cambiaron de manos. Vi llegar a trabajadores que en pocos días pusieron malla ciclónica alrededor de todo ese conjunto de terrenos, como si supieran desde antes exactamente cuánto iban a juntar. Eso me dijo todo. Nadie pone malla antes de saber que la tierra es suya. Ya lo sabían. Todo estaba planeado desde antes. A mí me buscaron también. Un hombre que no conocía llegó a hablar conmigo una tarde, muy amable, diciéndome que si quería trabajo en los nuevos terrenos, que iban a necesitar gente de confianza, que pagaban bien, que ya varios del pueblo estaban apuntados. Yo lo miré a los ojos y le dije que no, que yo tenía mi trabajo y que no necesitaba más. Él asintió, no insistió, se subió a su camioneta y se fue. Pero algo en su manera de mirarme antes de irse me quedó dando vueltas en la cabeza varios días. Las noches que siguieron fueron las más difíciles que he pasado en mucho tiempo. Me despertaba a cualquier hora, escuchaba cosas afuera, me quedaba quieto esperando. Una vez creí escuchar pasos en el patio y encendí la luz de afuera, pero no había nada. Solo el sonido de los grillos y el olor a tierra mojada que siempre tiene el lechugal de noche. Pero entonces llegó lo último. Una mañana encontré doblado bajo la puerta de mi casa un sobre sin nombre, sin nada escrito afuera. Lo abrí. Adentro había una hoja de papel con una sola línea escrita con letra de molde, la misma que usa cualquier persona cuando no quiere que reconozcan su escritura. Decía lo siguiente: el que entiende, no estorba. Me quedé parado en la entrada de mi casa leyendo esas 5 palabras una y otra vez. No me temblaron las manos, pero supe en ese momento que yo había visto demasiado, que yo había estado demasiado cerca, y que para ellos yo ya era alguien que sabía cosas que no convenía que supiera. No les voy a decir que soy valiente, no lo soy. Soy un hombre de campo que lo único que sabe hacer bien es leer la tierra y cuidar lo suyo. Pero hay algo que aprendí de todo esto que no me va a dejar en paz mientras viva. Lo que pasó en el lechugal no fue brujería, fue un plan. Un plan que usó la brujería como si fuera una herramienta, igual que se usa una pala o un machete, pero más efectiva, porque con la pala uno sabe de dónde viene el golpe y puede esquivarlo.
Con el miedo, no. El miedo entra por dentro y no avisa. La gente que perdió sus tierras no las perdió porque creyera en frascos, ni en sapos, ni en la maldición de la parcela negra. Las perdió porque alguien muy calculador entendió perfectamente cómo funciona una comunidad, qué le duele, qué la agota, qué la hace doblar las rodillas. Y lo usó sin ningún asco. Las mallas ciclónicas siguen ahí. Los terrenos ahora son de alguien que nadie del pueblo conoce bien, que nunca vivió aquí, que nunca sembró esta tierra. Dicen que van a construir algo grande, que va a traer progreso, que va a generar empleos. Eso mismo dijeron en otros ejidos que yo conozco, y lo único que llegó fue más gente de afuera y menos espacio para los que siempre estuvieron. Yo sigo en mi parcela. No vendo. No me muevo. Pero le digo algo a quien me esté escuchando ahora mismo. Desde aquella noche en que vi a esa mujer caminando con el rebozo oscuro entre las milpas muertas, yo nunca volví a dormir igual. Siempre me despierto a las 2 de la mañana. Siempre. Y me quedo escuchando. Escuchando si hay pasos. Escuchando si hay algo bajo la puerta. Escuchando si el silencio sigue siendo el mismo de siempre o si ya cambió. Hola, buenas noches a todos los que están aquí conmigo escuchando esta historia. Soy seguidor de este canal desde hace mucho tiempo y hoy quiero compartir algo que no es una historia inventada. Es algo que le pasó a mi propia madre y que ella misma me contó hace años con la voz temblando, como si todavía sintiera el miedo metido en el cuerpo. Mi nombre es David, soy de Puebla y lo que voy a contarles marcó la vida de mi familia para siempre. Mi madre se llama Rosa. Y cuando todo esto comenzó, ella tenía apenas 5 o 6 años. Vivía con sus papás y sus hermanos en una vecindad muy humilde, de esas donde todos se conocían, donde los cuartos estaban pegados uno con otro y los patios se compartían entre varias familias. Era un lugar tranquilo, dice mi madre, hasta que llegó una vecina nueva. Esa mujer no hablaba mucho con nadie. Vivía sola. Y desde el principio había algo raro en su forma de mirar a los niños que jugaban en el patio. Con el tiempo, los vecinos empezaron a comentar entre ellos en voz baja que esa mujer practicaba cosas oscuras, cosas que no se debían nombrar en voz alta. Decían que hacía trabajos, rituales, cosas que mi madre de niña no entendía, pero que sentía que no estaban bien. Mi madre cuenta que todo cambió una noche, poco después de que esa vecina hiciera uno de esos rituales. Esa noche mi madre no pudo dormir. Sentía una presencia en el cuarto, algo que la observaba desde la oscuridad, algo que no estaba ahí antes. Al principio pensó que eran nervios, que eran cosas de niña, pero las noches siguientes la sensación no se fue. Al contrario, se hizo más fuerte. Empezó a tener pesadillas todas las noches, siempre la misma. Una sombra que la perseguía por pasillos que no terminaban nunca. Y lo peor no eran los sueños, sino lo que pasaba cuando despertaba. Porque mi madre asegura que, abriendo los ojos en la oscuridad de su cuarto, esa sombra seguía ahí, parada en una esquina, sin moverse, solo observándola. Sus papás, mis abuelos, no le creían al principio. Pensaban que eran imaginaciones de niña, miedos comunes a esa edad. Pero la abuela, mi bisabuela, sí le creyó desde el primer momento. Ella conocía bien a la vecina y sabía de lo que era capaz. Por eso, cuando mi madre empezó a despertar gritando noche tras noche, mi bisabuela tomó una decisión que cambiaría todo. Se mudarían de esa vecindad lo antes posible. Pero lo que mi familia no sabía entonces es que mudarse no iba a ser suficiente. Lo que se había metido en la vida de mi madre esa noche ya no se iba a quedar atrás en ese cuarto. Se iría con ella. La nueva casa quedaba en otro barrio, lejos de la vecindad y de aquella mujer que tanto miedo le daba a mi bisabuela. Todos pensaron que ahí, en ese lugar nuevo, mi madre por fin podría dormir tranquila. Las primeras 2 noches, en efecto, todo estuvo en calma. Pero la tercera noche, todo volvió. Mi madre dice que apenas apagaron la luz, sintió ese frío conocido subiéndole por la espalda. Ese mismo frío que sentía en la vecindad. Y entonces, despacio, algo se empezó a acercar a su cama. No caminaba como una persona
persona normal. Se movía despacio, casi arrastrándose como si no tuviera prisa, como si supiera que mi madre no podría escapar. Cuando por fin se animó a abrir los ojos por completo, vio una figura pequeña, del tamaño de una niña, parada justo al lado de su cama. Mi madre nunca pudo explicar bien si era una niña o si era una muñeca, porque tenía algo de las dos cosas. Su pelo estaba peinado en dos trenzas tiesas, como hechas con demasiada fuerza, y cargaba entre los brazos una cobija vieja y un pedazo de tela deshilachada, como si fuera su tesoro más preciado. Lo que más la aterraba, cuenta mi madre, no era solamente verla, era escucharla, porque esa figura repetía siempre las mismas palabras, en un susurro bajito, con una voz que no sonaba como la de una niña normal, sonaba más vieja, más rasposa, como si saliera de un lugar muy profundo. Mi madre nunca quiso repetirme exactamente qué decía esa voz. Solo me dijo que esas palabras se le quedaron grabadas para toda la vida, y que todavía hoy, de adulta, las recuerda cuando hay silencio total en la noche. Cada vez que esa figura aparecía, mi madre se quedaba completamente paralizada. No podía gritar, no podía moverse, ni siquiera podía cerrar los ojos. Su cuerpo se quedaba como de piedra, mientras esa cosa se quedaba ahí, mirándola fijamente, repitiendo sus palabras una y otra vez. El único alivio llegaba cuando mi madre lograba, con un esfuerzo enorme, mover algún dedo, alguna parte del cuerpo, y entonces gritaba el nombre de mi bisabuela con todas sus fuerzas. O cuando alguien, desde afuera del cuarto, encendía la luz. En ese instante, la figura desaparecía, como si la luz fuera lo único capaz de espantarla. Esto no pasó una sola vez, pasó durante 8 años. 8 años en los que mi madre le tuvo miedo a la oscuridad de una forma que ningún niño debería sentir. 8 años en los que cada noche se convertía en una batalla para sobrevivir hasta el amanecer. Mis abuelos intentaron de todo. Cambiaron el cuarto de mi madre varias veces, le dejaron una luz pequeña prendida toda la noche, la cambiaron a dormir con sus hermanos. Nada funcionaba del todo. La presencia encontraba la forma de regresar, tarde o temprano, sin importar qué tan lejos estuvieran de aquella vecindad donde todo comenzó. Y mientras los años pasaban, mi madre fue creciendo con un peso encima que nadie más en la familia podía entender del todo, porque nadie más la veía, solo ella. Pasaron los años y mi madre fue creciendo, pero el miedo nunca se hizo más pequeño, al contrario, se volvió parte de su vida diaria. Llegó un punto en que ella misma dejó de contarle a la gente lo que le pasaba en las noches, porque sentía que nadie le iba a creer del todo, o porque le daba vergüenza que la vieran como una niña rara, una niña asustada por cosas que, según algunos vecinos, solo existían en su imaginación. Pero mi bisabuela jamás dudó de ella. Desde el primer día sabía que algo de verdad había en todo eso. Y conforme pasaban los años y la situación no mejoraba, esa seguridad se convirtió en preocupación, porque veía cómo mi madre se iba apagando poco a poco, como una vela que se consume lento pero seguro. Ya no era la misma niña alegre de antes. Se había vuelto callada, ojerosa, siempre con miedo de que llegara la noche. Hubo épocas en que la presencia se calmaba por algunas semanas, y la familia llegaba a pensar, con algo de esperanza, que finalmente todo había terminado. Pero siempre, sin falta, regresaba. A veces de la misma forma de siempre, con esa figura pequeña parada junto a la cama. Otras veces mi madre solo sentía la presencia rondando por la casa, escuchando pasos pequeños en el pasillo, escuchando esa misma vocecita susurrando desde algún rincón oscuro, aunque no llegara a verla. Mi bisabuela empezó a buscar ayuda en varios lugares. Habló con un sacerdote que bendijo la casa más de una vez. Por un tiempo parecía que funcionaba, pero la calma nunca era definitiva. También probó con remedios caseros que le recomendaban las vecinas, veladoras, hierbas, oraciones que se repetían antes de dormir. Nada lograba arrancar por completo aquello que se había aferrado a mi madre desde aquella primera noche en la vecindad. Mi madre me contó que durante esos años llegó a sentir que esa presencia ya no solo la perseguía, sino que la conocía. Sabía
cuando estaba más cansada, cuando se sentía más sola, cuando bajaba la guardia. Y era justo en esos momentos cuando aparecía con más fuerza, como esperando el instante exacto en que mi madre estuviera más vulnerable. Hubo una noche, ya cuando mi madre tenía como 13 años, que ella misma describe como la peor de todas. La figura no solo se quedó parada junto a la cama como siempre. Esa noche se acercó más de lo normal, tanto que mi madre pudo sentir su cercanía, ese frío que parecía salir directamente de ella. Y la voz, esa voz que siempre susurraba lo mismo, esa noche cambió. Dijo algo distinto, algo que hizo que mi madre, por primera vez en años, encontrara la fuerza para levantarse de golpe y correr fuera del cuarto, gritando con todas sus fuerzas. Esa noche, mi bisabuela entendió que ya no podía esperar más. Tenía que hacer algo definitivo, antes de que aquello terminara llevándose por completo la poca paz que le quedaba a mi madre. Después de aquella noche, mi bisabuela ya no quiso esperar ni un día más. Empezó a preguntar entre la gente de confianza, hasta que alguien le habló de una señora que vivía en un pueblo cercano, conocida por ayudar a personas que pasaban por situaciones como la de mi madre. Le decían que esa señora tenía mucha experiencia, que había ayudado a otras familias con problemas parecidos y que era de las pocas personas que de verdad sabían cómo tratar este tipo de casos. Mi bisabuela no lo pensó dos veces. Hizo el viaje hasta ese pueblo, habló con la señora, le explicó todo lo que había estado pasando durante esos 8 años y le pidió ayuda con la voz quebrada, como quien ya no tiene más fuerzas pero tampoco está dispuesta a rendirse. La señora aceptó ir a la casa. Era el año 1985. Mi madre tenía ya 13 años y para entonces estaba tan acostumbrada al miedo que casi no se permitía tener esperanza de que algo cambiara. Pero esa tarde, cuando la señora llegó a la casa con sus cosas, algo en el ambiente se sintió distinto desde el primer momento. La señora pidió que cerraran puertas y ventanas, que apagaran cualquier ruido, radio o televisión, y que toda la familia se mantuviera en silencio mientras ella trabajaba. Encendió velas en distintos puntos de la casa, sobre todo en el cuarto donde dormía mi madre, y empezó a recitar oraciones en voz baja, una y otra vez, mientras caminaba lentamente por cada rincón. Mi madre cuenta que mientras la señora hacía su trabajo, sintió algo que nunca había sentido antes. La presencia se puso furiosa, no de una manera que se pudiera ver, sino que se sentía en el aire, como una tensión pesada que apretaba el pecho. Las velas titilaban sin que hubiera viento, y por momentos se escuchaban crujidos en las paredes, como si algo dentro de la casa estuviera incómodo, molesto, resistiéndose a irse. La limpia duró varias horas. La señora no se detuvo en ningún momento, repitiendo sus oraciones, pasando hierbas por cada cuarto, deteniéndose más tiempo, justo donde mi madre dormía. Ya entrada la noche, de pronto, todo se quedó en absoluto silencio. Un silencio distinto a los demás, más ligero, como si algo pesado se hubiera retirado finalmente de esa casa. La señora le dijo a mi bisabuela que el trabajo estaba hecho, que aquello que había estado atormentando a mi madre durante tantos años, por fin se había ido. Y en efecto, desde esa noche, mi madre nunca volvió a ver esa figura junto a su cama. Las pesadillas se fueron espaciando hasta desaparecer casi por completo, pero aunque la presencia se fue, el miedo que dejó nunca se borró del todo. Hasta el día de hoy mi madre, ya siendo una mujer adulta, no soporta que se vaya la luz de noche. Si pasa, aunque sea unos segundos, su cuerpo entero se pone tenso, su respiración cambia, y por un instante vuelve a sentirse como esa niña de 5 años, sola en la oscuridad, esperando a que algo se acerque a su cama. Eso es lo que mi madre vivió en su infancia, y lo que yo crecí escuchando cada vez que el tema salía en alguna conversación familiar. Gracias por escuchar esta historia hasta el final, y nos vemos en la próxima. Me llamo Sonia, soy de Puebla, y lo que te voy a contar no es un cuento que me inventé para asustarte. Es algo que viví, algo que todavía hoy, cuando lo recuerdo, me pone la piel de gallina. Si alguna vez has sentido que algo más grande que tú ya sabía lo que te iba a pasar antes de que pasara,
Entonces vas a entender por qué no puedo dejar de pensar en esa tarde, hace tantos años, cuando una mujer que apenas conocía me miró a los ojos y me dijo 3 cosas que cambiarían todo. Tenía 19 años. Era joven, curiosa, de esas personas que no creen mucho en nada hasta que la vida les enseña lo contrario. Una amiga me invitó a una lectura de cartas, solo por diversión, decía ella, solo para pasar el rato. Yo me reí. Pensé que sería un juego, algo para contar después entre risas. Pero desde que entré a ese cuarto pequeño, con olor a copal y velas encendidas, algo en mi pecho se apretó. No sabía por qué, pero quería salir corriendo. La mujer que me recibió era mayor, de mirada profunda, de esas miradas que parecen ver más allá de tu cara, como si te estuvieran leyendo por dentro. Se sentó frente a mí, tomó mis manos sin pedirme permiso, y antes de que yo dijera una sola palabra, ella habló primero. Me dijo que mi camino ya estaba marcado, que había 3 cosas que yo no podría evitar sin importar cuánto luchara contra ellas. Lo dijo con una calma que me dio más miedo que si hubiera gritado. Primero, me dijo que me costaría mucho tener un hijo, que mi cuerpo estaba, según sus palabras, trabajado, como si alguien o algo hubiera puesto una traba ahí dentro. Segundo, me advirtió que viviría un accidente fuerte, de esos que te marcan para siempre. Y tercero, lo que más me heló la sangre, me dijo que más adelante enfrentaría una enfermedad grave, una de esas que te quitan las fuerzas poco a poco. Yo quise reírme, quise decirle que estaba loca, que eso no me iba a pasar a mí. Pero ella me apretó las manos y me dijo algo que nunca se me olvidó, que el destino estaba escrito, pero que no estaba grabado en piedra, que con fe, con esfuerzo y con mucha fuerza de voluntad, yo podría enfrentar lo que viniera y salir adelante. Salí de ahí temblando, con un nudo en la garganta que no se me quitó en días. Pensé que con el tiempo se me iba a olvidar. No fue así. Pasaron los años. Me casé, formé una familia y empecé a buscar lo que toda mujer casada busca en algún momento: ser madre. Y ahí empezó la primera profecía a cumplirse. Mes tras mes, intento tras intento, nada. Fui con médicos, me hice estudios, escuché palabras técnicas que no entendía del todo, pero que siempre terminaban en lo mismo. No había una explicación clara de por qué no podía embarazarme. Cada mes que pasaba sin buenas noticias, yo recordaba esas palabras de la bruja, ese "estás trabajada", que se quedó grabado en mi cabeza como una sentencia. Llegó un punto en que la medicina ya no me daba respuestas, y entonces, casi por desesperación, decidí buscar otro camino. Alguien me habló de una curandera en un pueblo cercano, una mujer que hacía limpias, que decía poder quitar esas cargas que uno no ve, pero que sí se sienten. No sé si fue fe, desesperación, o las dos cosas juntas, pero fui. Me hizo una limpia con hierbas, con rezos que yo no entendía, con un humo espeso que me hizo llorar sin saber bien por qué. Y unas semanas después, lo que tantos médicos no pudieron explicar, simplemente pasó. Quedé embarazada. Cuando vi esas 2 rayitas en la prueba, no sentí solo alegría, sentí algo extraño, una mezcla de felicidad y de miedo. Porque si esa primera profecía se había cumplido tal cual, entonces, ¿qué pasaría con las otras 2? Esa pregunta se quedó dando vueltas en mi cabeza durante todo el embarazo. Y aunque intenté ignorarla, en las noches, cuando todo estaba en silencio, esa duda regresaba como una sombra que no se iba. Tuve a mi hijo. Fue el momento más hermoso de mi vida, pero también fue el inicio de una etapa donde yo vivía con un ojo puesto en la felicidad y otro puesto en el miedo. Cada vez que algo bueno pasaba, una parte de mí esperaba que en cualquier momento llegara lo siguiente, que la mujer me había anunciado aquella tarde. Y aunque trataba de disfrutar cada día con mi familia, había una vocecita adentro que no me dejaba descansar del todo. Pasaron algunos años. Mi hijo ya caminaba, ya decía sus primeras palabras, y la vida parecía, por fin, tranquila. Casi había logrado convencerme de que tal vez esa mujer solo había tenido suerte con la primera predicción, que tal vez las otras 2 jamás se cumplirían. Pero el miedo nunca se fue del todo. Se quedó ahí,
escondido, como una sombra que aparece justo cuando uno menos lo espera. Una tarde llevamos a mi hijo a una consulta con el pediatra, una revisión de rutina, nada fuera de lo normal. Recuerdo que ese día el cielo estaba gris, como anunciando algo, aunque en ese momento yo no le di importancia. Salimos del consultorio los tres, mi esposo manejando, yo en el asiento de adelante y mi hijo atrás, riendo por algo que había visto en la calle. Todo era normal, todo era tranquilo, hasta que de pronto, en un cruce, sin que nadie pudiera hacer nada, un carro vino a toda velocidad y nos impactó de lleno. No recuerdo bien los segundos exactos del golpe. Recuerdo el ruido, un ruido que todavía hoy escucho en mis pesadillas. Recuerdo el dolor en mi cuerpo, el olor a metal y a humo, y recuerdo, sobre todo, el silencio que vino después, un silencio que pesaba más que cualquier grito. Desperté en un hospital días después con el cuerpo roto, con dolor en cada parte de mí, y con una pregunta que nadie quería responderme con claridad sobre mi esposo y mi hijo. No voy a entrar en los detalles más duros de esos días, porque todavía me cuesta hablar de ellos sin que la voz se me quiebre. Lo que sí te puedo decir es que esa segunda profecía, ese accidente fuerte que la bruja me había anunciado tantos años atrás, se cumplió de una forma que jamás imaginé y que cambió mi vida para siempre. Pasé semanas en recuperación, no solo del cuerpo sino del alma. Hubo noches en las que no quería seguir despertando al día siguiente, pero algo dentro de mí, tal vez esa misma fe de la que la bruja había hablado, me hizo seguir respirando un día más, y luego otro, y otro. Con el tiempo, el dolor no se fue, pero aprendí a cargarlo de otra manera. Empecé a trabajar, a ocupar mis manos y mi mente en algo, porque quedarme quieta era quedarme atrapada en ese recuerdo del cruce, del ruido, del silencio. Pasaron los años. Reconstruí mi vida poco a poco, con cicatrices que no se ven pero que duelen igual. Y aunque la sombra de esa segunda profecía siempre estuvo presente, llegó un punto en que pensé que ya había pagado mi parte, que el destino ya había cobrado lo suyo, y que tal vez la tercera advertencia jamás llegaría. Estaba equivocada. En el año 2024, después de meses sintiéndome cansada, con dolores que no se iban y que yo atribuía al estrés, al trabajo, a la edad, decidí ir al médico para un chequeo general. Nunca imaginé lo que esa cita traería. Después de varios estudios, de esperas que se sentían eternas, el doctor me llamó a su consultorio con una cara que ya me decía todo antes de que abriera la boca. Me explicó que tenía una enfermedad grave, ya en una etapa avanzada. Una de esas enfermedades que dan miedo solo con escuchar su nombre. En ese momento, sentada frente a ese escritorio, con los papeles del diagnóstico en mis manos, no pensé en estadísticas ni en tratamientos. Pensé en esa tarde de hace tantos años, en ese cuarto con olor a copal, en esa mujer mayor que me apretó las manos y me dijo que enfrentaría una enfermedad terrible. Sentí que el tiempo se doblaba sobre sí mismo, que todo lo que había vivido desde aquel día había sido, de alguna forma, el camino hacia ese instante exacto. El pronóstico no era bueno. Los médicos hablaban con cuidado, eligiendo bien sus palabras, pero yo entendía lo que no decían directamente. Me prepararon para una cirugía de alto riesgo, una operación que, según ellos, era complicada y que no garantizaba nada. Recuerdo la noche antes de entrar al quirófano, acostada en esa cama de hospital, mirando el techo blanco, pensando en todo lo que había vivido, en mi hijo, en mi esposo, en esa bruja que tantos años atrás me había anunciado este momento con una claridad que todavía no podía explicarme. Entré a esa cirugía con un miedo que no sabía ni cómo nombrar. No era el miedo común de cualquier operación, era un miedo más profundo, el miedo de estar viviendo exactamente lo que una mujer me había anunciado cuando yo tenía 19 años, como si mi vida entera hubiera sido solo el camino para llegar a ese quirófano. Antes de que me pusieran la anestesia, alcancé a rezar, no sé bien a quién, tal vez a Dios, tal vez a esa fe de la que la bruja había hablado tanto tiempo atrás. Y luego, todo se volvió oscuridad. La cirugía duró muchas horas. Cuando desperté,
Lo primero que sentí fue un dolor enorme en todo el cuerpo, pero lo segundo, casi al mismo tiempo, fue una sensación extraña de estar viva, de seguir aquí, de que mi historia no se había terminado en esa mesa de operaciones. Los médicos, al principio con cautela y después con una sorpresa que no podían disimular, me dijeron que la cirugía había salido mejor de lo que esperaban, que mi cuerpo había respondido de una manera que ellos no podían explicar del todo con la ciencia que conocían. Pasaron semanas de recuperación, llenas de dolor, de cansancio, de momentos en los que no sabía si tendría fuerzas para seguir. Pero poco a poco, día tras día, mi cuerpo empezó a sanar, y con cada análisis, con cada revisión, los resultados venían mejor de lo esperado. Contra todo pronóstico, contra lo que en un principio parecía un camino sin salida, logré superar esa enfermedad. Hoy puedo decir, con la voz un poco quebrada pero con el corazón agradecido, que estoy viva, que estoy aquí, contándote esto. Cuando todo terminó, cuando por fin pude respirar tranquila después de tantos años cargando ese peso, me senté a pensar en todo lo que había vivido. En esa primera profecía sobre no poder tener hijos fácilmente, que se cumplió tal cual. En el accidente que marcó mi vida para siempre y que me quitó tanto, y en esta enfermedad que casi me llevó, pero que al final no pudo conmigo. Las tres cosas que esa mujer me dijo aquella tarde, sin conocerme, sin saber nada de mi vida, se cumplieron una por una, en el orden exacto que ella me las anunció. No te voy a decir que entiendo cómo pasó esto. No soy bruja, no soy adivina. Soy solo una mujer que vivió algo que no puede explicar con palabras sencillas. Lo único que sé, lo único de lo que estoy segura, es que hay personas en este mundo capaces de ver cosas que la mayoría de nosotros no podemos ver. Personas que parecen tener una ventana hacia lo que está por venir, aunque ni ellas mismas entiendan bien por qué. A veces pienso en esa tarde, en ese cuarto pequeño con olor a copal, y me pregunto qué hubiera pasado si nunca hubiera entrado ahí, si nunca hubiera escuchado esas palabras. Tal vez las mismas cosas hubieran pasado igual, sin que yo lo supiera de antemano. O tal vez, el simple hecho de saberlo, cambió la forma en que yo enfrenté cada golpe de la vida, dándome la fuerza para no rendirme cuando todo parecía perdido. Hoy cuando miro hacia atrás no siento rencor hacia esa mujer que me leyó las cartas. Al contrario, siento una especie de respeto extraño, casi un agradecimiento incómodo, porque de alguna forma, sus palabras me prepararon para lo que vendría, aunque en su momento no quise creerle. Esta no es una historia para asustarte sin sentido. Es una reflexión sobre algo que todos en el fondo tememos. La idea de que no tenemos control total sobre lo que nos va a pasar, de que hay caminos que ya están trazados antes de que los caminemos. Y aquí estoy, viva, de pie después de 3 golpes que deberían haberme quebrado por completo. Si tú también has sentido alguna vez que algo más grande que tú ya sabía lo que te esperaba, quiero que sepas que no estás solo en esa sensación. Yo, Sonia, desde Puebla, puedo decirte que el destino a veces habla antes de actuar. Y lo único que nos queda, frente a eso, es enfrentarlo con la fe y la fuerza que llevamos dentro, sin saber nunca, hasta el final, cómo va a terminar nuestra propia historia.